La misericordia del Señor sea con nosotros. Que el Señor tenga compasión, tenga piedad de nosotros y nos ayude cada día. Somos humanos, llenos de imperfecciones. Es sorprendente cómo Dios puede amarnos siendo como somos. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga de nosotros misericordia y nos enseñe el camino por el cual andar. Salmos capítulo 107, versículos 1 al 9, para meditar esta noche. Nuestro saludo a la audiencia de Faro Estéreo en www.radiofaro.es.tl, www.faroestereo.blogspot.com, Radio Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos, Radio Maranata en Jalapa, Radio Visión en Santa Catarina Mita 106.9, Radio Visión San Pedro Sula, Honduras 101.1, los hermanos del canal cristiano El Buen Pastor TV, Dios les bendiga. A la audiencia de Alzatate TV Cristo Viene, el Señor les bendiga. A quienes a través de YouTube nos escuchan también, Dios les bendiga, que la palabra del Señor cumpla su propósito en nosotros. Padre, te damos gracias por esta porción de la Escritura en donde tú nos hablas. Y en ti confiamos, oh Dios. En ti está puesta nuestra mirada. Todas nuestras expectativas tienen tu nombre, Jesús. No esperamos nada de nadie más, solo de ti, Jesús. Nuestro consuelo, nuestra fortaleza también tiene tu nombre, Jesús precioso. La iglesia, Señor, debe tener como fundamento a Cristo Jesús, y es lo que procuramos, que tú seas el centro de todo pensamiento, de toda actividad, de toda palabra que se diga, Señor. Te rogamos que dé sabiduría tanto a tu siervo para exponer como a este pueblo tuyo para escuchar. Y que tu palabra hoy, Señor, no caiga en saco roto, sino que caiga en tierra fértil para gloria de tu nombre, mi Dios. Pon sabiduría en mis labios, pon gracia, Señor, en mi rostro, y que esta palabra, Señor, nos edifique, nos construya, nos asemeje cada día más a la estatura del varón perfecto. Te rogamos, oh Dios, que no consideres nuestra humanidad, sino que por tu misericordia nos hables hoy. En Jesús lo pedimos. Amén. Hemos estado los domingos hablando acerca de algunos salmos que nos traen aliento a nuestro corazón. El domingo pasado hablábamos de ese Dios que no duerme, que cuando yo duermo, Él vela por mí. Y hoy este salmo que nos habla del hambre, dice así: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tiendas del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Hemos hablado en otras ocasiones que todo el Antiguo Testamento y la ley eran solo la sombra de lo que había de venir. Eran solo una imagen, una caricatura de la bendición que venía en Cristo. De hecho, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, los hermanos hebreos tenían un día de descanso, un día para reposar de sus obras. Y ahora nosotros nos alumbró el sol de justicia. Él dijo: yo soy la luz que les trae el nuevo día. Nuestro nuevo día es Cristo Jesús. Nosotros no adoramos un día, adoramos a Cristo Jesús. Él es el centro de la iglesia. Todo lo que robe
la atención de Cristo Jesús para ponerla en un día, en una persona, en un sistema, en un método, ya es idolatría y abominación a Dios. Es Cristo Jesús el centro de la iglesia. Nosotros reposamos de nuestras obras muertas cuando venimos a descansar en su gracia, en el perdón que Él nos dio en la cruz del Calvario. ¿Por qué explico esto, mis hermanos? Porque este salmo refleja situaciones de la antigüedad, pero que se aplican a la vida cristiana de hoy. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Y habla de la eternidad de la misericordia de Dios. Porque, mis hermanos, el único acceso que nosotros tenemos delante de Dios se llama misericordia. Otro de los salmos dice que no nos ha dado conforme merecen nuestros pecados, sino en virtud de su misericordia. Ay, no es que yo soy santo. Santos tal vez de nombre. Santidad, hermanos, santidad no es la agudeza visual para ver los defectos de los demás. Santidad es el Espíritu Santo de Dios morando en mí, que me hace constreñirme cuando fallo, que me hace sentir dolor cuando yo fallo, no cuando los demás fallan. Deje los demás, mírese usted. En realidad, mis hermanos, Dios lástima nos ha tenido. Si estamos hoy aquí es porque nos ha tenido misericordia. No deje de clamar su misericordia, porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Y este versículo dice que su misericordia es eterna. Como lo fue en la antigüedad, lo es hoy. Díganlo los redimidos de Jehová que Dios es bueno. Amén. Dios es bueno, hermanos. ¿Tuvo misericordia de usted o usted con su santidad se salva? Yo digo amén, porque Él tuvo misericordia de mí. De hecho, la porción que decía hermana Trinidad de 1 Corintios dice que todas las promesas en Él son amén, pero en Él la letra E tiene acento porque se refiere a una persona. Todas las promesas en Cristo se cumplen. La palabra amén es así es. Todas las promesas de la Biblia se cumplen en Cristo, por eso Cristo es el centro de la iglesia. Cristo Jesús, mis hermanos. Agárrese de Cristo, porque si se agarra de sus buenas obras, está perdido. Nadie jamás se salvó por hacer buenas obras. Para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo a los Efesios. Hermanos, para que nadie diga yo. Todo es Él. En Él sí, y en Él amén. En Él se cumple toda la escritura, hermanos. Tener a Cristo Jesús es tenerlo todo. Tener a Cristo Jesús, mis hermanos, deshace cualquier argumento. Por eso yo decía hace un momento, hermanos, cualquier ritual, persona, manera, dogma, lo que usted quiera, que quite a Jesús del centro de la iglesia, es abominación y es pecado. Le plació a Dios que en la persona de Jesús se depositara toda gracia, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Por eso exhorta el salmista y dice: díganlo los redimidos de Jehová, los que Él ha redimido del poder de su enemigo, díganlo. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur, dice. Y esto trae a memoria el salmista, de alguna manera, la forma en la que el Señor congrega a su pueblo. Y hermanos, al aplicar esto a nuestros días, podemos darnos cuenta que el Señor ha redimido de toda lengua, de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación, en la persona de Jesucristo. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas, que estaban delante del trono, en presencia de Jesucristo, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos.
Díganlo ellos, los que Él ha redimido, los que se saben salvos por la sangre de Jesucristo, díganlo, Dios es bueno. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. ¿O no es esa la condición del ser humano sin Cristo? El pueblo de Israel anduvo en el desierto, pero ¿no es cierto que la vida del ser humano sin Cristo es un desierto? Solo, en medio de las multitudes, pero solo. Con manjares en la mesa, pero con hambre de algo que no es comida, de algo que realmente sacie el alma, de algo que realmente le haga sentir satisfecho. Anduvieron hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos, y entonces clamaron a Dios en su angustia y los libró de sus aflicciones. Entonces pactaron con Dios una ofrenda y Dios los libró de sus angustias, dice ahí. Entonces se declararon sanos. ¿Cómo dice ahí? Clamar, mis hermanos, la oración es un clamor a Dios, es una súplica, es un te ruego, Dios mío, ten misericordia de mí. Clamaron a Dios y Dios les respondió, dice. Hicieron votos, dice, hicieron pacto, sembraron en buena tierra. Dice, clamaron a Dios y el Señor tuvo misericordia de ellos. Hermanos, la palabra misericordia que aparece en el versículo 1, quiero que le preste atención porque para siempre es su misericordia. Yo quiero recordarle a usted que Dios es Dios. Pero qué juego de palabras es eso, qué redundancia es. No, entiéndase. La palabra Dios implica que Él es soberano, que está en el cielo, que todo lo que Él quiere, eso hace. ¿Y quién es el hijo de don Rufino para venirle a decir, Señor, hazlo así, quítalo allá, ponlo en tal lugar? ¿Quién soy yo? Más bien, si algo puedo pedirle, sería evocando o invocando su misericordia. Pídale usted misericordia a Dios, porque el único acceso a Dios es que Él nos ha tenido misericordia. Clamaron a Dios en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Jesús dijo, yo soy el camino derecho, yo soy la verdad y soy la vida. Él envió a su Hijo Jesús para que fuese nuestro camino a Dios. Si el hombre se salvara por guardar, por cumplir, por llevar ciertos rituales, entonces para nada tenía que haber venido Jesucristo. Él vino porque el hombre no podía salvarse y estaba perdido en el desierto, hambriento y sediento, sin camino, sin luz. Y Jesús fue, es y será el camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por Él, Cristo Jesús, el Señor. Los dirigió por camino derecho, los dirigió, mire, por camino derecho quiere decir el camino al cielo es rectecito, rectecito cuando lo buscamos en Cristo Jesús. No cuesta, a Él le costó. El camino al cielo, mis hermanos, es perfecto porque Jesús es perfecto. El camino al cielo, mis hermanos, no tiene tropiezo porque Él nos salvó. Si usted se salva por sus acciones, pues qué complicado. Cada vez que peca, cada vez que falla, qué triste. Alguien dirá, yo no fallo, y desde el momento que pone el yo por delante ya falló. Cuando oramos, pecamos porque no oramos como deberíamos. Cuando leemos la Biblia, pecamos porque no estamos poniendo la atención debida. Nos comemos una tilde, ya no decimos, y Dios los libró de sus aflicciones, sino, y Dios los libró. Y libro es otra cosa.
Y fallamos en todas estas cosas, mis hermanos, si Dios no nos hubiera tenido misericordia. Por eso mandó a Jesús, que es el camino perfecto. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Él es el camino perfecto. Sea bendito el nombre de Jesús. Yo puedo decirlo con el versículo 2. Díganlo los redimidos de Jehová. Dios es bueno, Jesús es bueno, en Él está la vida. Versículo 8. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Qué es lo que hay que alabar? Dice el versículo. La misericordia. Si usted es capaz de cumplirle a Dios con sus obras, ya no necesita misericordia. Cumpla, para eso puede. Pero si usted necesita misericordia, necesita entonces doblar sus rodillas y decirle: mea culpa, soy pecador, Señor, ten piedad de mí. Alaben la misericordia del Señor. Oh, gracias, Señor, por haber tenido misericordia de mí. Gracias, Señor, porque cada mañana tienes misericordia de mí al concederme la vida. Gracias, Señor, porque por tu misericordia estoy aquí de pie, no porque yo sea bueno, no porque yo predique bonito. Es más, para muchos yo no debería ni estar aquí enfrente de ustedes. Pero Él ha tenido misericordia de mí. Esa es toda la diferencia. Yo no soy el superhombre, no soy el superpredicador, la superbasura soy. Pero de esta superbasura el Señor ha tenido misericordia. Bendito sea el Señor. Díganlo los redimidos del Señor. El Señor es bueno. Él ha tenido misericordia de mí. Dice el versículo 9 que Él sacia el alma necesitada y llena de bien al alma hambrienta. Esto me recuerda cuando el Señor Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios, sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que desean encontrar a Dios, porque de cierto lo encontrarán. Bueno es tener deseos en la vida. Y cuanto más fervientes sean nuestros deseos, mejor. Pero que nuestros deseos sean de conocer a Dios, de alcanzar la estatura suya, de ser como Él fue. Pablo dice que se gozaba de sus padecimientos, porque decía que al padecer, al sufrir en esta vida, era partícipe también de los sufrimientos de Cristo. Hoy nosotros un pequeño dolor tenemos y ya lo estamos tratando de aliviar. Todo es: siéntase bien, alíviese, noche de milagros. Y Pablo se gozaba de estar enfermo, porque decía que era parte del paquete de tener a Cristo. ¿Cómo era eso? Santiago también dice: tened por sumo gozo cuando estáis pasando por diferentes pruebas, porque así sois partícipes, dice. Perdonar es que ya no duela. Dice: no, perdonar duele. Perdonar es que aunque me duela y me sangra, no busco venganza, sino que pongo mi dolor a los pies de Jesucristo. Hermanos, el evangelio duele, porque estamos muriendo cada día para que Cristo viva en nosotros. La psicología busca aliviarte. El evangelio busca humillarte. La psicología busca que tú eres el campeón. La Biblia dice que somos pecadores, indignos. El Señor sacia el alma de los que le buscan. Si deseamos mucho de Dios recibiremos. Nuestro estado de ánimo nunca estará en equilibrio mientras estemos contentos
con nosotros mismos y nos sentimos santos y ya lo alcancé. No debemos de estar contentos con nosotros mismos, sino cada día mirarnos como indignos pecadores y humillarnos delante del Señor, porque cuando lo hacemos, entonces el Señor se manifiesta y dice que el que mucho desea, mucho recibe. El que mucho se cree, es tenido en poco. No estemos contentos con nosotros mismos, sino que cada día deseemos más del Señor, deseemos más de su misericordia, deseemos más de su gracia, de su verdad. Esta sed de mayores gracias de Dios, estos gemidos indecibles que desde el alma desprende nuestro espíritu por conocer a Dios, mis hermanos, señales son de un verdadero crecimiento espiritual, y nuestro anhelo debería de ser sentirnos cada día con más hambre, con más sed de Dios. Vienen tiempos, dijo el profeta, en que enviaréis hambre no de comida y sed no de bebida, sino de Dios y de palabra. Hermanos, dichosos los que tienen hambre y sed de Dios, porque como dice el versículo 9, Él sacia el alma del menesteroso, del desgraciado, del infeliz, del hijo de don Rufino, cuando éste se humilla y se considera así inmerecedor. Espíritu bendito de Dios, haz que suspiremos por cosas mejores en lo espiritual. El hambre no es una sensación agradable. La gente tiene gastritis y anda buscando cómo sanársela, porque la gastritis es una sensación de hambre. Y qué feo se siente. Necesito algo de comer, dice, porque yo padezco gastritis. El hambre es una sensación incómoda, debilitante. El rey Saúl dijo que nadie pruebe bocado hasta que no hayamos derrotado al enemigo. Pero Jonatán, su hijo, que no había oído la orden del rey, encontró un panal de miel y untó la punta de su vara con miel y la probó, y dice que recobró las fuerzas. Y había dicho Saúl que había que matar al que probara comida así, sin antes haber derrotado al enemigo. Mas todo el pueblo estaba debilitado, y dijo Jonatán: si yo con un poquito de miel recobré las fuerzas, cuánto más este pueblo debilitado por la guerra tuviera fuerzas para pelear si le permitiéramos comer. El Señor sacia el hambre. Solo en Cristo Jesús está la satisfacción del alma. Solo en Cristo Jesús, mis hermanos, nos sentimos completos, nos sentimos realizados, pues. Conozco personas que sacaron una carrera universitaria, después una maestría, una licenciatura, un doctorado, un máster, y no se llenan, están vacíos. Hemos visto gente que compran un terreno, una casa, un carro, el del año, y no se llenan. Solo Cristo sacia el alma. Ya vemos gente que no tenemos nada en la vida más que deudas, pero estamos felices. Habemos gente que no tenemos nada en la vida más que enemigos y gente que nos aborrece, desprecia, calumnia y señala. Pero tenemos a Cristo y somos felices en Él. Solo Cristo sacia el alma. Él satisface el hambre. Quiera Dios despertar, agudizar el hambre de nuestro ser interno, un hambre por Dios, por su palabra, por conocer la verdad. Iglesias llenas de luces, humo, luces tenues, excelentes músicos y un despelote, pero nada de palabra. Las iglesias se han vuelto un circo con dinámicas, payasos, mimos y esto, el otro, y nada de palabra. Pongan un circo, no una iglesia. A la iglesia uno viene a buscar palabra de Dios. Solo la palabra bendita de Dios sacia el alma, es el alimento espiritual. Cristo es la palabra viviente. Él dijo: yo soy el verbo.
Son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Estas almas no solo serán aliviadas, serán saciadas, porque la palabra del Señor dice, hermanos, no solo es a quitar el hambre, es a saciar, dice, no solo es aliviar el dolor. La palabra del Señor satisface plenamente nuestras vidas. A veces yo digo, hoy no comí, digo yo, me harté. Los que tienen hambre y sed de Dios, dice, se van a hartar de Dios, aleluya. Porque Dios no da por medidas. Hablan de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo pueden hablar de llenura del Espíritu Santo si no están llenos de su palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios? Y dice un versículo precioso, Dios no da su Espíritu por medida, dice. Al Espíritu Santo se recibe una vez, vive en nosotros plena y absolutamente. No es por poquitos, no va de a pocos. Él mora en mi corazón y sacia todos mis anhelos. No nos va a saciar con un alimento ordinario, nos va a saciar con la palabra, con su comida que será digna de Él. Él nos va a servir de su banquete, comeremos de la mesa del Rey. Por eso seremos saciados por Dios mismo. Ese vacío interior, mis hermanos, esa necesidad no la llena la psicología, la parapsicología. No hay ninguna filosofía humana que pueda saciar el alma, solamente la palabra de Dios. Por eso Él dijo, mis palabras son espíritu que vivifica. Yo quisiera preguntar esta noche, y no para que me responda, pero sí para que analice su vida. ¿Qué tal de hambre está? ¿Realmente desea estar más cerca de Dios? ¿Realmente lo desea? ¿Realmente lo anhela? ¿Realmente hay hambre y sed de Dios? Hambre que desespera, que debilita. Hambre que te hace correr a buscar el alimento. Sed de Dios. ¿Realmente los hay? Porque si los hay, Él sacia el alma del menesteroso y llena de bien el alma hambrienta. Señor Jesús, tú que conoces nuestros corazones y conoces la verdad, sabrás discernir la agudeza del hambre de cada uno de nosotros. Oigamos la voz del salmista cuando desea y ansía ver a Dios engrandecido y dice, díganlo los redimidos del Señor. Dios es bueno. Sácianos, oh Dios, del bien de tu boca, de tu palabra. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros, que somos hijos rebeldes y contumaces. Perdónanos, Señor, porque te fallamos día con día. Y solo tu Espíritu Santo puede darnos la contrición a causa de nuestra falta, Señor. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Alábenlo. Alábenlo, hermanos. Si es que han entendido que por misericordia estamos hoy. Yo te alabo, mi Dios. Yo bendigo tu nombre. Yo me alegro en ti, Jesús. Yo me gozo de ser llamado tu hijo, aunque no lo merezco. Me alegro tanto, Señor, que mi salvación no depende de mis obras, sino de tu sangre. Que si de mis obras dependiera, Señor, condenado estoy. Pero depende de tu sangre y por eso puedo decir, libre soy, por la gracia de Jesús, libre soy. Aviva el hambre en nuestro corazón, Señor, la sed de ti, sed de amarte, de buscarte, de amar al prójimo como a nosotros mismos, de hacer las cosas bien. Vivifícanos, oh Dios, con tu palabra. Sácianos del bien de tu boca. Que no solo
sea aliviada nuestra necesidad, sino que nos sacies con tu verdad, mi Cristo. Te lo suplico, te lo ruego, mi Dios amado. Amén.